Bien, entonces, de la misma manera como les había indicado, posiblemente ya recibieron indicaciones, pero bueno, de todas formas, vamos a hacer un resumen de aquellas cositas más importantes, ¿sí? Primero que todo, el uso del Zoom. En Zoom ustedes tienen la posibilidad de interactuar conmigo de muchas formas, ¿sí? Sobre todo una de ellas, pues, es mediante el uso del chat. En la parte de abajo ustedes tienen un chat, eh, tienen un icono que les permite compartir el escritorio, tienen la habilitación y deshabilitación del audio y el video en cualquier instante, ¿correcto? Entonces, dicho esto, yo les agradezco por haberse conectado deshabilitando sus cámaras y sus videos, ¿sí? Esto realmente es una estrategia para que la clase no sea interrumpida por cualquier otra situación que no sea típicamente de la clase. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, por favor, siempre que tengan clases conmigo, yo necesito verles, ¿sí? Entonces tienen que activar obligatoriamente sus cámaras porque de esa manera yo puedo verificar que se encuentran en clases, ¿sí? De lo contrario, usted puede dejar ahí la cámara y el audio deshabilitados y se puede ir a dormir. Entonces, a mí no me interesa que hagan ese tipo de cosas, sino más bien que estemos siempre interactuando con el contenido de cada uno de los temas, ¿correcto? Desde ese punto de vista, activen sus cámaras, por favor, desde ahorita y cada clase trabajaremos con las cámaras activadas, ¿sí? Entonces, esa será nuestra forma de trabajar y además, pues como les indico, yo visualizo que ustedes estén activos en la asignatura, ¿sí? Em, Les agradezco a los que ya activaron, al resto por favor ir activándolo pronto. Muchas gracias. Entonces, inclusive ya les puedo reconocer, ahora sé con quién estoy tratando y podemos trabajar con una interacción mucho más directa, ¿sí? Bien, entonces, sé que ustedes tienen la posibilidad de darle una manito arriba, un me gusta o no sé cómo llamarle a ello. Busquen, por favor, la opción para que esa sea una manera de interacción entre nosotros, sobre todo cuando yo les hago preguntas de manera generales, ¿sí? Por ejemplo, les digo, ¿están de acuerdo? Para que no todos tengan que activar sus audios y contestar, pues simplemente darle una manito arriba, ¿sí? Esa va a ser la forma de interactuar de manera rápida. Ahora, por otro lado, como les había indicado, realmente la idea es que no existan interrupciones en la clase, digamos que por algún animal por ahí haciendo bulla, algún niño gritando o lo que sea. Entonces, los audios sí mantenerlos deshabilitados, pero sí les pido, por favor, en el instante en que ustedes tengan alguna pregunta o alguna duda del tema de clases, habiliten el audio y haga su pregunta, ¿sí? En ese aspecto, por mí, a mí no me importa que se interrumpa la clase, ¿sí? Realmente a eso no, al menos desde mi punto de vista, no les llamo interrupción, ¿correcto? Por lo tanto, en el momento en que le surja la pregunta y crea necesario preguntar, por favor hágalo, active su audio y pregunta en cualquier instante, ¿sí? Sin importar si el docente está dando la clase o no. Entonces, por otro lado, el uso del chat. Por favor, en el chat, en este instante, por ejemplo, que yo les estoy dando una guía rápida del contenido de Zoom, yo pudiera revisar lo que ustedes puedan escribir en ese chat. Pero cuando se está dando clases, prácticamente a mí se me hace imposible ponerle atención. Por lo tanto, no utilizar Zoom para las preguntas, ¿sí? Zoom solamente las utilizaremos para actividades concretas en las cuales estemos dedicándole tiempo al chat de Zoom, ¿correcto? Ahora, por otro lado, pues este chat sí nos ayuda para recopilar información. Por ejemplo, ahorita mismo yo necesito que ustedes hagan un grupo de chat de, de WhatsApp, es decir, que por favor reúnan sus números de celulares, hagan un grupo y me incluyan, ¿sí? Para poder tener una comunicación más interactiva por ese lado también.
Entonces, para eso, por ejemplo, podemos utilizar el chat de Zoom en este instante, ¿correcto? Necesito que haya un representante del aula. Ustedes saben que hay que dar seguimiento a los contenidos de la asignatura en el SIGE y otro tipo de cosas más. Entonces, si no hay alguna objeción o hay alguna duda, yo sugeriría que la misma compañera que nos ayudó el semestre anterior, le pediría que por favor nos ayude también como representante en esta ocasión de este paralelo, si es que no tiene alguna objeción o si alguien quiere proponer a alguien más. No sé qué dice, por favor, señorita Luzon. Pero buenos días. Buenos días. Claro, si los compañeros están de acuerdo, le colaboro con mucho gusto. Muchas gracias. El resto, por favor, manito arriba si todos están de acuerdo, rapidito. ¿Qué fue? Nada. ¿Qué fue esa interacción? Ok, no hay problema por esta ocasión. Sí, de todas maneras, active quien esté en desacuerdo, active su audio y diga su razón por estar en desacuerdo, por favor. Ya, entonces, ya que nadie hace dicha acción, pues asumimos que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, por favor, señorita Luzon, para que usted no sea la que deba recibir todos los números individualmente, si usted puede poner su número en el chat y el resto le envía un WhatsApp, por favor, para que ella vaya recolectando el contacto de todos, ¿sí? Por favor, entonces el resto revise su chat, ahí está el número de la compañera y por favor le envían un mensaje, ¿correcto? Para que ella les pueda ir involucrando en el chat. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, pues ya nos vamos a comunicar de una forma rápida. Entonces, señorita Luzon, le agradezco y me ayuda también con la habilitación o la verificación en el SIGE tal como ha sido en el semestre anterior. Sí, muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar en aquellas clases en las que ustedes tengan la posibilidad de realizar alguna exposición, por ejemplo, también tienen la opción de compartir el escritorio. Entonces, en la parte inferior, en el centro, ustedes tienen un icono que les permite hacer ese procedimiento. Entonces, yo les recomiendo, por favor, en YouTube, si existen eh, muchos tutoriales del uso de Zoom. Entonces, traten de visualizarlo, inclusive para que encuentren la manito arriba, porque ninguno hasta ahorita creo que ha encontrado, nadie coloca esa interacción. Entonces, revisen por favor todo lo que puedan realizar en el Zoom. Dicho eso, pues nos vamos a la revisión de la... Ah, por otro lado, respecto a a la lista, como les había indicado, si yo no les puedo visualizar que están activos en clase, pues yo tomaré lista en cualquier instante, ¿sí? Siempre se pasará la lista al inicio de la clase, pero pasaré también una segunda vez o tercera vez, en caso de ser necesario, en cualquier instante del contenido de la asignatura. Porque, como les indico, a mí me interesa que ustedes estén activos en la clase, que pregunten, que se entienda, más no que se esté por ahí distraídos, ¿correcto? Entonces, para los que no han activado todavía la cámara, por favor, traten de solucionar el problema. Compañeros anteriores me habían indicado que en algunas circunstancias tienen una computadora de escritorio que no tiene cámara. Sin embargo, ustedes saben que pueden comunicarse, pueden enlazarse a esta reunión mediante otras diferentes aplicaciones que también les permite utilizar su celular. Es decir, pueden utilizar la cámara de su smartphone para enlazarse a esta clase, ¿sí? Entonces, realmente se puede solucionar cualquier dificultad respecto a las cámaras y a los audios, ¿sí? Por lo tanto, en las siguientes clases, por favor, activar sus cámaras también, ¿no? Eh,
Lo mismo si tienen preguntas, si tienen dudas hasta ahí, me la pueden hacer. De lo contrario, voy a empezar tomando lista. En los instantes en que se vaya a tomar lista, todos activen sus audios y ya a la lista, por favor, vuelven a desactivarlo, ¿sí? Entonces, me ayudan, por favor, respondiendo a la lista. Albuja, Presente. Arcos, Presente. Armijos, Presente. Buenaño, Presente. Cantos, Presente. Cañar, Celín, Presente. Chuga, Sí. Presente. Correa, Presente. Gualichico, Presente. Luzon, ya estamos, Presente. Montes de Oca, Pozo, Presente. Quispe, Tana, Tipán. Presente, Inge. Alguien que no se encuentre en lista, por favor, que no le haya nombrado. Correcto, entonces vamos a continuar con las indicaciones de la plataforma. Voy a compartirles el escritorio para que podamos guiarnos, ¿sí? Entonces, de la misma manera, indicaciones generales de la plataforma, ustedes ya saben utilizarlo, pero en esta ocasión pues vamos a utilizarlo mucho más seguido, ya que estamos en esta modalidad de clases, ¿no? Clases virtuales, entonces vamos a interactuar mucho más todavía que antes. Inclusive antes casi no lo utilizábamos. Pero en esta ocasión pues todo va a estar contenido en esta plataforma. Entonces en esta sección ustedes tienen mis contactos, toda mi información personal que les puede servir en alguna ocasión. Entonces, en este aspecto, aclararles las siguientes situaciones, ¿no? El correo ustedes tienen a su disposición para solucionar algún tipo de dificultad, algún tipo de problema en el que se tenga que interactuar de manera específicamente de persona a persona, ¿sí? Por favor, no se reciben trabajos ni tareas por el correo. Por lo tanto, siempre estar atentos a la plataforma. Ustedes tienen cada una de las semanas correspondientes a las 18 semanas completas o 17 semanas de clases. Entonces, en cada una de las semanas ustedes van a subir sus trabajos, sus pruebas, van a darlo aquí en la plataforma y por lo tanto el correo no será utilizado para entrega de tareas a menos que en mi caso yo se los indique, ¿sí? Ahora, en este aspecto, pues, respecto a tareas y a pruebas, en algunas circunstancias a veces no se puede uno asistir, inclusive de esta manera digital, no se puede asistir a la clase, ¿no? Por lo tanto, usted no tiene límite, no está restringido al acceso a las tareas y a las pruebas. Eso significa que tiene que igualarse a tiempo, por favor, en los días que haya faltado, para que pueda enviar, entregar y hacer todas las pruebas a tiempo, ¿sí? Es decir, cuando estábamos em, en la sección presencial, es decir, en la modalidad presencial, pues las indicaciones son que el estudiante tiene que primero hacer su justificación, luego puede pedir que se le reciban las tareas, se le tome nuevamente el examen y cosas similares. Entonces, en nuestro caso, en esta modalidad, pues yo no les voy a tener restringido el acceso a la entrega o realización de pruebas. Por lo tanto, aunque haya faltado, tiene que ingresar a tiempo y entregar todo a tiempo, ¿correcto? De manera que la justificación que usted tenga que hacer, y hay que hacerla, solamente vaya a disminuir en el porcentaje de inasistencias totales.
recuerde que también puede perder la asignatura por inasistencias, inclusive a las clases virtuales presenciales, ¿correcto? Entonces, tratar de no faltar y tratar de estar todo al día en trabajos y en tareas, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, no espere a hacer la justificación y recién decir, vea, yo recién justifiqué y le entrego la tarea. No, no se le coge a menos que el caso lo amerite, ¿correcto? Eso respecto a esa situación. Asimismo, en algunas circunstancias, a veces por fuerza mayor no podemos asistir. Y al igual que en semestres anteriores, ustedes pueden hablar conmigo y pueden tomar la asignatura en días anteriores. La única forma de poder ayudarles es de esa manera. Por ejemplo, si ustedes, como con ustedes tenemos los días sábados, no puede asistir el siguiente sábado, asista por favor de acuerdo a este horario, digamos que el día martes en el paralelo A o el día lunes en el paralelo B. Entonces yo no puedo hacer en cambio lo contrario. No pude asistir el día sábado y voy recién a la siguiente semana a presentarme al día lunes para ver si así recupero la clase que no di. No, en ese aspecto yo ya no le puedo ayudar, no puedo hacer nada. Obviamente yo no le puedo tampoco limitar el acceso a la clase, puede recibirlo sin ningún problema, pero respecto a la falta ya estará dada, la falta estará ya pasada. Ahora al menos de la misma forma que el semestre anterior tenemos eh, un tiempo límite de acceso de las asistencias y faltas, por lo tanto, no se le podrá ayudar. En cambio, si viene antes, usted encárguese de decirme, yo estoy adelantando, póngame la asistencia de tal día, en tal horario, en tal paralelo, y sin ningún problema yo le ayudo, ¿correcto? Esa es la forma en la cual se le puede ayudar cuando de alguna manera no pueda asistir a la hora de clase indicada. Ahora, asimismo, tratar de que eso no suceda porque se descuadran los contenidos, ¿no? Me pasó con un estudiante en el semestre anterior que inicialmente estaba matriculado en un paralelo y la mitad del semestre asistió a ese paralelo y la otra mitad en otro paralelo. Entonces, eh, quizás cuando permanentemente realiza ese tipo de acciones, pues se le puede quizás ayudar también. Pero, por ejemplo, cuando una semana asiste en un paralelo, la otra en otro y la otra nuevamente en el mismo, y así sucesivamente, pues a mí se me dificulta poder ayudarle, ¿sí? Yo ya tuve algunos problemas académicos por tratar de ayudar a los estudiantes en ese aspecto. Entonces, no es que no quiera ayudarles, sino que realmente también yo asumo responsabilidades, asumo problemas que realmente no me corresponden simplemente por tratar de ayudar, ¿sí? Entonces, en este aspecto, como siempre han dicho, ayúdame que te ayudaré. Es decir, ustedes asuman toda la responsabilidad, les doy ahorita ya todas las opciones en las cuales se les puede ayudar, entonces simplemente aprovechen esas oportunidades, ¿correcto? Fuera de eso, pues tenemos también tutorías, ¿correcto? Fuera de los horarios, normalmente se tienen horarios de tutoría de atención a los estudiantes, fuera del horario normal. Entonces, en mi caso, por ahora yo tengo los días miércoles y jueves la posibilidad de tener tutorías asimismo virtuales, pero fuera de hora de clase, que sería de 18 a 22 en los 2 días, ¿sí? En caso de que no puedan o tengan alguna otra asignatura en este periodo de tiempo, por favor les pido como grupo ponerse de acuerdo en uno de los siguientes posibles horarios. Los días martes, jueves y viernes de 8 a 12 de la mañana pueden elegir un horario de 1 o 2 horas, por favor ponerse de acuerdo como grupo, en la cual nos vayamos a enlazar para solucionar problemas de la asignatura, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, yo estaré conectado a esa hora y yo les espero a ustedes por cualquier duda, ¿sí? Entonces, ponerse de acuerdo con su representante, por favor, y hacerme conocer el horario que ustedes decidan.
Continuando, en esta sección de la cartelera ustedes van a tener todo tipo de comunicados, ¿sí? Sobre todo los comunicados que corresponden a la universidad y a la carrera de manera general. Los comunicados que sean respectivamente de la asignatura y de la clase tratada se dará en cada una de las semanas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo están organizadas las semanas también. Aquí ustedes ya tienen el sílabus y la bibliografía actualizada. Por favor, pueden revisarlo sin ningún problema. Tenemos ya como 4 o 5 libros digitales que vamos a utilizar que se encuentran aquí. Son 5, ¿ya? Más tenemos unas 2 ayudas extras y el sílabus. Entonces, en cada una de las semanas se les va a indicar qué libro pueden leer y además específicamente el contenido, la página o la sección del libro que corresponda al tema que se está tratando, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, por favor, darse un tiempito para poder ir haciendo esas tareas y, bueno, en esta situación, pues, debo indicarles que casi todos los libros, solo uno tenemos en español, el resto son en inglés, así que hay que ir tratando de fortalecer también el inglés, ¿sí? En la sección de información ustedes tienen una guía rápida de la asignatura. Por ejemplo, se indica la rúbrica. Recuerden que en este semestre también se va a trabajar con la misma rúbrica del semestre anterior. Es decir, que los trabajos, todo tipo de tareas, van a valer el 60% y el 40% las evaluaciones. Entonces, con que ustedes entreguen las tareas, pues prácticamente ya tendrían casi aprobada la asignatura. Entonces, tratar de entregar todo a tiempo, ¿sí? Y como les había indicado, pues aquí existe una sala de chat, pero el chat de la plataforma Moodle no es muy buena que digamos, ¿correcto? Y para ¿cómo es? Para poder cambiar esa dificultad, pues ya vamos o estamos ahorita organizándonos nuestro propio chat de WhatsApp, ¿correcto? Entonces, en vez de utilizar esta sala de chat, vamos a utilizar la de WhatsApp, ¿sí? Para cualquier duda, cualquier pregunta, por el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a revisar el contenido de cada una de las semanas. La semana 1 sobre todo es la que es la que nos puede dar una vista general del resto de semanas. Si se fijan, nosotros tenemos el tema de la clase, la sección general de la clase, el tema que corresponde a la clase. Para mí, yo le había colocado como subtema, pero este es el tema de la clase y los contenidos, ¿sí? Entonces, en el sílabus ustedes van a encontrar esta misma organización. En el sílabus tienen un tema general, un subtema y dentro de ese subtema, contenido. En la sección actividades interactivas van a encontrar este enlace que ustedes obtuvieron para poder ingresar a esta clase y van a tener ya una clase pregrabada, ¿sí? Si se fijan, aquí ustedes ya tienen una clase pregrabada que pueden revisarlo sin ningún problema en cualquier instante. Es la misma clase que se va a dar en este horario. Obviamente, como no se dan estas indicaciones generales, perderemos un poquito de tiempo, pero el contenido ya completo van a tenerlo aquí. Entonces pueden revisarlo sin ningún problema a cualquier tiempo. Ahora, también se les va a incorporar un poquito más abajo en esta sección esta clase que estamos dando hoy, ¿sí? Entonces, de manera que ustedes tienen muchas ayudas para poder comprender los temas de clase, ¿sí? Ahora, también les hago siempre un resumen de los mejores videos y documentos que yo haya encontrado en Internet para que se pueda entender mucho más didácticamente el contenido del tema, ¿sí? Entonces, en este aspecto también tenemos la presentación con la cual trabajemos en la clase y con la cual está grabada la clase anterior, ¿sí? Esta clase de aquí. Entonces, tienen la presentación, tienen videos, tienen de todo. Respecto a eso, como les había indicado, en esta sección, actividades que debe realizar, siempre usted va a tener descrita la tarea, ¿sí? En este aspecto tenemos una tarea en la que dice que por favor lea el capítulo 1 del libro tal
y el capítulo 3 del libro tal, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda realizar su evaluación. ¿Dónde se va a encontrar esa evaluación? En esta sección de acá, es decir, más abajo. Lo cual indica que usted simplemente tiene que ir en orden, ¿sí? Tomar la clase, revisar esa clase si de ser necesario, leer o revisar la información que se le coloca en esta sección, saber cuál es la tarea y venir a la sección de evaluaciones, ¿sí? Esa va a ser nuestra forma de interactuar. Entonces, la evaluación va a tener dos formas o puede ser de dos tipos, ¿sí? Una de ellas puede ser tarea o puede ser evaluación tal cual. Entonces, si es tarea, se indicará en esta sección cuál es la tarea. Si es evaluación, entonces simplemente se le dirá, lea estas secciones y luego venga a la evaluación, ¿sí? Y entonces aquí tendrán ustedes la evaluación, el cuestionario que corresponda a la evaluación. En esta clase de hoy, por ser la primera y por ser pequeña clase, pues esta tarea no va a tener efecto, ¿sí? Ya les voy a indicar cuál es la tarea y qué es lo que deben subir a la sección de evaluación, ¿correcto? Y esta es la sección que les había indicado. Esta sección importante va a corresponder a las noticias, a las cosas que yo deba darles a conocer respecto a la clase en sí, ¿correcto? En la sección inicio teníamos la cartelera, pero en la que se daba información de manera general, aquí en cambio de manera específica de la asignatura y del contenido del tema de clase, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo ya tengo aquí un aviso, por lo menos para algunas personas que ya recibieron clases conmigo, pero bueno, así van a tener ustedes algunas indicaciones respecto a la asignatura. ¿Preguntas, dudas? Inge, buenos días. Buenos días. Por lo que veo, necesitamos el software MATLAB o también se puede utilizar el Octave. Sí, vamos a utilizar, no, yo al menos respecto a eso, yo no, ni siquiera les pido MATLAB, yo más bien siempre trabajo con Octave, ¿sí? Octave. Entonces, sin embargo, ustedes saben que la compatibilidad de ambos lenguajes son casi del 100%, entonces lo que aprenda para el uno puede utilizarlo en el otro también. Por mí, Octave es siempre el que vamos a utilizar, ¿sí? Respecto a eso, por favor, revisar los simuladores ADS que vamos a utilizarlo en el diseño de las antenas. Asimismo, vamos a utilizar el software M-Managal, que también nos ayuda a la simulación de antenas mucho más básicas. Entonces, esos dos software, junto con Octave, son los tres tipos de software que vamos a utilizar en la asignatura, ¿sí? El primero, M-Managal, que es el que más pronto vamos a utilizarlo, es muy sencillo, es muy fácil de utilizarlo, inclusive quizás hagamos alguna práctica aquí mismo en la clase. Sin embargo, los otros software tienen que irlos aprendiendo desde ya para que no tengan problema, por favor. Tiene un poquito de dificultad, pero hay que tratar de verificar su funcionamiento, ¿sí? Para ello también les voy a ayudar con algunos tutoriales, con algunos videos que les puede ayudar al manejo del software, ¿ok? Entonces, esos tres tipos de software, por favor, tenerlos en sus computadoras instalados para que podamos trabajar a tiempo. Entonces, de manera general, no sé si hay alguna otra pregunta, tal vez, alguna otra duda. Lo otro es que si en caso de que no les guste ADS, pueden utilizar, por favor, FHSS, que es otro software de simulación de antenas de microcinta, que son los que vamos a, a utilizar, ¿sí? Yo no trabajo con ese software, aunque es muy bueno. Desde mi punto de vista, es el segundo mejor software después de ADS que puede existir en el mercado, ¿sí? Para la solución de problemas de antenas de microcinta. Sin embargo, sí se dificulta a la hora de poder aplicar
o implementar las antenas de manera física después de haberlas simulado. Entonces, sin embargo, obviamente nuestros proyectos, mientras estemos en la modalidad virtual, llegaremos hasta las simulaciones, ¿sí? Entonces, quizás en ese aspecto no tengamos problemas con el software HFSS, y por eso es que les acepto ese software, ¿correcto? Entonces, cualquiera de los dos, ustedes elijan a tiempo y después me avisan con cuál vamos a trabajar nada más, ¿ok? Inge, y disculpe, con Radio Mobile vamos a trabajar. No, ese software es utilizado para enlaces de radiocomunicaciones. Entonces, nosotros no hacemos enlaces, simplemente nos dedicamos a la parte activa de las antenas. Las que después les permiten hacer el enlace, sí, pero no nos corresponde para esta asignatura, ¿sí? Sí, sí. Entonces, de una manera general, tenemos 4 temas generales de la asignatura. La primera, propagación en líneas de transmisión. De esto nosotros ya lo revisamos el semestre anterior, por lo tanto vamos a hacer un énfasis en lo que corresponda o en lo que nos sirva para esta asignatura, ¿correcto? Eso con la primera parte del semestre. Entonces, la segunda mitad del semestre, nosotros vamos ya a adentrarnos a las antenas. Entonces, desde la semana 5 ya necesitamos tener por lo menos MManagal en nuestras computadoras para ir realizando las clases, ¿sí? Y desde aquí, inclusive, nosotros ya tenemos la posibilidad de hacer proyectos o mini proyectos para que las evaluaciones no tengan que ser de preguntas y respuestas, ¿correcto? Ustedes ya aprobaron una de mis pruebas de ese tipo, entonces en esta ocasión también tendremos ese mismo tipo de pruebas, o como les indico, si ustedes deciden utilizar o realizar la clase con proyectos, entonces las evaluaciones pueden ser los proyectos nada más, ¿sí? Entonces, por favor, ponerle mucho énfasis en este aspecto. Ustedes tienen la posibilidad de elegir la forma de ser evaluados. En la segunda parte o en la segunda mitad del semestre, en cambio, ya nos vamos a 2 tipos de antenas, ¿sí? Las antenas que se utilizan para radiofrecuencia, es decir, para las emisiones de radio, emisiones de televisión y cosas parecidas. Y finalizamos con las antenas, con otro tipo de antenas, que son las microcinta, con las antenas parabólicas. Eso vamos a tratar casi al final, ¿sí? Entonces, más o menos para que ustedes sepan en qué vamos a estar trabajando. En la segunda sección, por ejemplo, en la semana 9, aparte del uso del software MManagal, pues también podemos ya empezar a utilizar el otro software, el ADS, ¿sí? Aquí en este aspecto ustedes tienen la facilidad de utilizar cualquiera. Yo les recomendaría utilizar ADS, pero realmente ADS tiene que ser utilizado en la última sección, que son antenas de microcinta. Aquí tenemos un sinnúmero de antenas, pero nosotros nos centramos en las más básicas, en las más genéricas o en las que nos puede servir en la práctica, ¿correcto? Realmente el tema de antenas es demasiado extenso que no se alcanza a dar todo el contenido que uno se esperaría o que uno querría, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tratar de centrarnos en lo básico, en lo que nos sirva para el análisis o el entendimiento de otro tipo de antenas, que, es decir, para que después no tengamos ninguna dificultad en la práctica, ¿sí? Para que cuando vayan a sus trabajos no tengan problemas. Y si ya trabajan en el área, mejor todavía, me irán dando la razón o me harán preguntas o ahí veremos si en qué nos estamos equivocando y cosas parecidas, ¿correcto? Más abajo nosotros tenemos la distribución de temas por cada una de las semanas, ¿sí? Entonces pueden ir verificando que vayamos a seguir el contenido. En este aspecto debo hacerles una aclaración, ¿sí?
inicialmente se planificó con un orden que en lo posterior realmente me surgió problemas de docencias. Por lo tanto, en este aspecto vamos a verlos un poquito en desorden, solamente en desorden, pero vamos a verlos todos los temas, ¿sí? Por ejemplo, este será nuestro primer tema que vayamos a ver el día de hoy. Este será el segundo. Luego veremos acá, vamos a venir. Tenemos tercera clase y cuarta clase, ¿correcto? Es decir, solamente la primera sección vamos a tener problemas de desorden, pero los vamos a ver todos así mismo. Entonces, en esta sección es la que vamos a ver un poquito en desorden, ¿correcto? Yo actualicé ya el sílabus, pero no, algo pasa que no puedo descargarme en ese orden que yo esperaba. Pero ya voy a revisarlo otra vez y ahí les actualizo nuevamente, ¿sí? Lo que hay que recalcar es en la semana 7, ustedes tienen una semana dedicada al refuerzo académico, ¿correcto? Entonces, depende de cómo ustedes hayan decidido llevar la asignatura, pues si es teórico, si les gusta llevar la asignatura teórica y no hacer proyectos, pues entonces en esta semana haremos un recuento de los temas vistos, haremos de ser necesario un cuestionario para que podamos estudiar, para que nos podamos guiar, o a su vez si la clase se está llevando de manera práctica, entonces aquí tendremos un tiempito para que solucionemos cualquier dificultad de los temas de desarrollo, ¿correcto? Y asimismo, igual que esta semana 7, también tenemos la semana 16. La idea de estas semanas es que se les pueda ayudar a que en la siguiente semana sea, que tengan ustedes un buen resultado en las evaluaciones, ¿correcto? Es decir, está pensado para que a nadie les vaya mal en la asignatura. Entonces, aprovechar, por favor, de la misma manera en la semana 16, ¿no? En la semana 16, en cambio, se hace un refuerzo para que en el examen final no tengan dificultades. Ahora, respecto a esto, me gustaría aclararles, y siempre les digo esto, aunque eh, es necesario, ¿no? Así como ustedes tienen una perspectiva de tener una buena evaluación, los docentes también son evaluados y eso ustedes lo saben. Nos han evaluado los docentes 2 veces al semestre, ¿correcto? Por lo tanto, también tenemos esas mismas perspectivas. Entonces, de acuerdo a eso, yo les pido, por favor, llevar esas evaluaciones de la manera más seria posible, de una manera adulta, se puede decir, ¿correcto? Porque ustedes saben que estamos haciendo todo lo posible para que para que no tengan problemas o dificultades en sus evaluaciones, ¿sí? Y si ya fuera de eso algo falló, algo va mal, tenemos muchas alternativas para solucionar esas dificultades. Como les indiqué, tenemos clases grabadas que pueden verlos una y otra vez, tienen videos interactivos, tienen documentación específica, tienen horario de tutoría, es decir, el docente, en este caso yo, tengo toda la apertura para poder ayudarles, ¿sí? Entonces, si tienen alguna dificultad, algún problema con la metodología o con cualquier situación, díganlo a tiempo y díganlo al docente, ¿sí? De manera que cuando lleguemos a la evaluación, salgamos con las mejores expectativas, ¿correcto? Es decir, así como ustedes esperan salir con un buen resultado, pues el docente también espera lo mismo, ¿sí? Y no con esto, no les estoy diciendo evalúenme bien y yo también, ¿correcto? No es así, sino más bien demos todas las posibilidades para que el otro se desarrolle al máximo y de esa manera salgamos bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que si hay alguna dificultad, díganmelo a tiempo para que yo pueda tomar alguna medida, pueda cambiar mi metodología, pueda darles trabajos adicionales o cualquier situación, ¿sí? Pero el semestre anterior, por ejemplo, este ejemplo le estoy poniendo a casi todos los paralelos. El semestre anterior tuve un grupo en el cual llevé un trabajo bastante exhaustivo, bastante extenso, ayudándoles, saliendo bien en las pruebas y a las personas que tenían dificultad, pues, ayudándoles, inclusive al final, sumándoles puntaje o lo que sea,
pero ayudándoles, ¿correcto? Y cuando voy a recibir mi resultado de evaluación, sale un montón de comentarios que realmente no venían al caso, ¿correcto? Entonces, ese tipo de cosas realmente son cosas de falta de madurez, ¿sí? Entonces, si hay algún problema, díganlo al docente. Si el docente no le soluciona, entonces ahí sí pueden llevar su queja a las autoridades. Y aún así, es decir, si ya con la autoridad no se soluciona, entonces ponemos las quejas en la evaluación correspondiente. De lo contrario, solucionemos todo tipo de dificultad internamente entre ustedes y el docente, ¿sí? Y yo creo que esa misma recomendación es para todos los docentes, ¿correcto? Entonces, por favor, tratar de hacerlo de una manera adulta, ¿sí? Respecto a las evaluaciones. Entonces, ya revisamos el sílabus. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? De lo contrario, pues para poder empezar con la asignatura. Bien, entonces, si no hay preguntas, empezamos, ¿sí? Traten de tener a la mano algún cuaderno, algún lápiz, que vayan cogiendo las notas más importantes, ¿sí? De todas maneras, todo va a quedar grabado, todo va a quedar documentado. Bien, el primer tema de clase, el tema de hoy, se trata sobre la teoría de dos conductores, ¿sí? Vamos a revisar un poquito de la propagación de las ondas electromagnéticas en un medio conductor. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Es necesario hacer las siguientes aclaraciones, ¿no? La asignatura se denomina propagación de antenas. Eso significa que cuando nosotros vamos ya a la práctica, nosotros tenemos un sistema de comunicaciones básico en el que se encuentra el transmisor. Tenemos la salida de la señal, de alguna manera tiene que enviarse esa señal por un elemento conductor o no conductor o lo que sea necesario, y además viene a las antenas, ¿sí? Para que éstas se propaguen. Entonces, nuestro sistema de comunicaciones más o menos está basado en este modelo. ¿Correcto? Lo cual, para esta asignatura, nos corresponde el análisis de todo esto, ¿sí? La sección de TX y RX, como ustedes saben, se encuentra destinada a otra asignatura con ese mismo nombre, pero nuestra situación se encuentra justo aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como asignatura vamos a analizar? Pues cómo viene la onda electromagnética en esta parte hasta que llega a la antena y a partir de ella se propaga, ¿correcto? Ese es nuestro procedimiento de análisis de esta asignatura. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que visualizar? Esto de aquí, ¿sí? Cómo una onda electromagnética se propaga por un cable conductor. Y si recuerdan de la asignatura anterior de electrónica de radiofrecuencia, eso ya lo vimos, ya lo analizamos, ¿sí? Vimos las ecuaciones de onda, vimos qué es lo que significaba cada una de ellas, y por eso que en esta clase solamente voy a hacer un resumen para que nos podamos acordar de esos contenidos, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los problemas además que tenemos aquí? Si se fijan, tenemos elementos donde se conectan dos o más elementos, ¿sí? Puntos donde se conectan dos o más elementos. ¿Qué sucede en esos puntos? Pues los fenómenos de propagación que habíamos visto también en electrónica de radiofrecuencia. Es decir, retorno, señales estacionarias, pérdidas y cosas similares. Y es por eso que tenemos una sección de la asignatura dedicadas a el uso de la carta de Smith. Ya vamos a ir viendo despacio, pero bueno, la carta de Smith era para el acople de impedancias, ¿sí? Entonces,
tenemos así más o menos la distribución, ¿no? Contenido de la primera sección hasta acá, posiblemente. Contenido de la segunda sección, cómo sale una onda electromagnética y cuáles son las propiedades que tiene esa onda electromagnética en el espacio. Y por último, nosotros vemos el análisis de las antenas específicamente dichas, ¿sí? Ese va a ser el orden de nuestro contenido de la asignatura, ¿ok? Entonces, dicho eso, el primer tema, pues habíamos indicado teoría de dos conductores. En este aspecto hay que recordar que la teoría de dos conductores permite hacer un modelo de la propagación de una onda electromagnética en cualquier tipo de conductor. Y si se fijan en su alrededor, siempre tenemos mínimo un conductor que tiene dos líneas, ¿sí? Eh, un paralelo de dos conductores adicionales. Entonces, el cable coaxial, por ejemplo, como vemos en esta gráfica, tenemos dos conductores, el que lleva la señal central y el que está en su alrededor. Acá tenemos un par trenzado, pues tenemos dos conductores. En sus placas de computadoras o de celulares tenemos elementos conductores planos, pero a la final siempre tienen dos o más elementos conductores. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la información, sobre todo en bajas frecuencias, se envían con valores de tensiones e intensidades, ¿sí? Recuerden que hacíamos en electrónica de radiofrecuencia una diferencia entre bajas y altas frecuencias, ¿sí? Los fenómenos son distintos en los dos grupos de frecuencias, pero sin embargo, pues cuando vemos en altas frecuencias los fenómenos electromagnéticos, la información es la que se diferencia en alta y baja frecuencia, ¿sí? Es decir, en baja frecuencia la información se envía en términos de tensión e intensidad. En alta frecuencia, en cambio, se envía en términos de campos electromagnéticos, ¿sí? Ya vamos a ver también esos temas en lo posterior. Entonces, ¿por qué tenemos siempre dos conductores? Porque, por ejemplo, si yo quiero enviar un bit de 5 voltios, un 1, por ejemplo, esos 5 voltios pudieran ser, por ejemplo, yo pudiera enviarle por un cable coaxial, por el centro, 5 voltios, y el exterior, para mí, tiene que ser la referencia a la cual están medidos esos 5 voltios. Generalmente nuestra referencia es tierra, ¿correcto? 0 voltios. Entonces, siempre necesitamos al menos de el valor de la señal y la referencia respecto a la cual está medida. En dependencia de la tecnología que se utilice, podemos recordar que inclusive 5 voltios se pueden enviar como 15 voltios en el centro del conductor, ¿sí? Y medidos respecto a quién para que tenga 5 voltios, pudiera medir respecto a 10 voltios que tiene el elemento exterior. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de potencial? 5 voltios. ¿Cuánto se está enviando? 5 voltios en total. ¿Sí? Por lo tanto, siempre es necesario tener dos conductores para enviar una información. Y es por eso que esta teoría nos ayuda a solucionar esos problemas y muchos más. Entonces, traten de recordar qué es lo que se hizo en la asignatura anterior respecto a la teoría de dos conductores. ¿Qué fue lo que hicimos? Y ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, los objetivos de la clase van a ser comprender los fenómenos de propagación, comprender el enfoque de análisis de la teoría de circuitos y asociar las expresiones matemáticas a los fenómenos, ¿sí? Lo que más me interesa a mí, como siempre les he dicho, es que se entiende el contenido detrás de las fórmulas matemáticas, ¿sí? Más, obviamente tiene importancia el procedimiento matemático, pero lo que más a mí me interesa que se lleven es la imagen que viene detrás de esas ecuaciones, ¿correcto? Entonces, ponerle atención, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a empezar. Acuérdense que teníamos, creo que esta misma parte de la presentación en la que teníamos los siguientes aspectos. Habíamos hecho una diferencia
entre las secciones de alta frecuencia y de baja frecuencia. Si decimos que acá se encuentran las bajas frecuencias y por acá tenemos las altas, existe una separación, ¿sí? ¿A partir de cuál? A partir de un megahertz aproximadamente, ¿sí? Realmente existen diferentes autores, algunos lo separan más arriba, 5 megahertz y cosas parecidas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una diferencia en el límite de el 1 megahertz, ¿correcto? Frecuencias bajas hacia abajo, frecuencias altas hacia arriba. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Aparte de las que vimos en electrónica de radiofrecuencia, que era la tecnología, los fenómenos, ¿sí? En este aspecto nos vamos a concentrar en los fenómenos. ¿Cuál es el fenómeno principal que aparece? Esto es una pregunta para todos. ¿Cuál es el fenómeno que aparece en altas frecuencias y que no aparecen en bajas frecuencias? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Alguien? Sin pelearse. ¿Cuáles son los fenómenos que aparecen en altas frecuencias? Son los fenómenos electromagnéticos, ¿sí? ¿A qué nos referimos en esto? Ustedes ya lo estudiaron en electromagnetismo. Sin embargo, ¿cuál es decir, qué es lo que nos interesa a nosotros? El fenómeno electromagnético es el siguiente. Habíamos indicado que cuando una corriente es atravesada o atraviesa por un elemento conductor, cuando estamos hablando en bajas frecuencias, el elemento conductor simplemente es un elemento resistivo. ¿Eso qué significa? Que tiene una característica que se opone al paso de la corriente, ¿sí? Ese paso, esa oposición al paso de la corriente viene dado de la característica natural de los elementos, es decir, cuando desde el punto de vista de la química, nosotros habíamos visto que los elementos están formados por átomos, ¿correcto? Y estos átomos tienen un núcleo y electrones a su alrededor. Entonces, existe una fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones porque tienen cargas diferentes, de manera que a medida que nos movemos en la tabla periódica, las fuerzas son mayores o menores. Y de acuerdo a la fuerza que tienen, en la tabla periódica se distinguían los elementos metales y no metales, ¿sí? Así se les denomina en la tabla periódica. Esos elementos para nosotros, en cambio, se denominan conductores y aislantes. Pero la única diferencia entre conductores y aislantes es la fuerza de atracción del núcleo hacia sus electrones más exteriores. Por lo tanto, si la fuerza es muy poquita, muy bajita, la corriente que llega al elemento conductor, pues va a ser transmitida a través de él. Sin embargo, como esa fuerza aún existe, esa fuerza de atracción entre el núcleo y sus electrones, necesita una cierta cantidad de intensidad en la corriente para que ella pueda atravesarla. Y entonces esto es lo que para nosotros se visualiza como resistencia eléctrica. ¿Qué sucede en altas frecuencias? En altas frecuencias, algo muy similar. Llega la corriente eléctrica al elemento conductor, pero en este caso, la corriente apenas llega al primer punto del elemento conductor, este genera un campo magnético, ¿sí? Alrededor del cable conductor, que a su vez ese campo genera un nuevo campo, pero un campo eléctrico en el mismo punto o en el punto más cercano. Nuevamente sucede la misma situación. Este campo eléctrico, en cambio,
forma otra nueva línea de fuerza del campo magnético y así sucesivamente uno tras otro, hasta que finalmente la energía que llegó como corriente eléctrica finaliza o sale del elemento conductor, ¿sí? Y si se fijan, este es el fenómeno electromagnético que diferencia de las altas y las bajas frecuencias, ¿sí? Entonces, fíjense, en las bajas frecuencias, los elementos tienen una característica puramente resistiva. Y en altas frecuencias, en cambio, las características ya no son solamente resistivas, sino también son inductivas y capacitivas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una diferencia y además aquí se resume qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, vamos a visualizar lo siguiente. Recuerden que aquí nosotros tenemos una señal sinusoidal en la corriente eléctrica. Lo mismo sucede acá con la corriente en altas frecuencias, ¿sí? Tiene una corriente. Y si no existe una corriente, no puede existir un campo electromagnético. Por lo tanto, el campo electromagnético se genera a través de una corriente. También, aquí no significa que la corriente se elimine o desaparezca, sino que lo que significa es que la corriente tiene menos importancia que el campo electromagnético o que la onda electromagnética, ¿sí? A diferencia de las bajas frecuencias, que toda la información se envía en la corriente y en la tensión. Entonces, ¿cómo vemos nosotros las funciones matemáticas que siempre se encuentran en Internet? Si se fijan, ustedes han visto posiblemente unas señales más o menos de esta forma, ¿sí? Se dice que esto es una onda electromagnética, digamos que uno de sus campos, y el otro campo es este de acá. El uno se encuentra en el eje XZ y el otro en el eje YZ. ¿De dónde sale eso? Pues de aquí, ¿sí? Vamos a visualizarlo en el gráfico anterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos visualizar? Fíjense, cuando nosotros tenemos un punto máximo en la señal, las líneas de fuerza, sí se ve, ¿no? El punto máximo, en ese punto máximo, las líneas de fuerza del campo electromagnético también son mayores. Si se fijan, podemos decir que se encuentra en esta línea de fuerza, ¿sí? Cuando tenemos un mínimo, entonces también tenemos una disminución de las líneas de fuerza. Cuando tenemos otra vez otro máximo, entonces así tendremos nosotros líneas de fuerza mayores o líneas de fuerza menores, ¿correcto? ¿Y dónde se encuentra entonces la forma de onda? Si se fijan, en el exterior. Si vamos uniendo esos puntos, aquí nosotros tenemos la forma de onda. Y por lo tanto, esa misma forma también tiene el campo eléctrico. Y es por eso que nosotros podemos traducirle como una onda electromagnética de esta manera, ¿sí? Si se fijan. Ahora, ¿por qué las ponemos uno en el eje X y el otro, el uno en el eje XZ y el otro en el eje YZ? Vamos a visualizarle a este conductor desde la vista frontal. ¿Qué es lo que qué es lo que podemos observar? Primero, el conductor sería algo así, ¿correcto? Estamos viéndolo desde la vista frontal. El campo magnético dijimos que aparece a su alrededor, por lo tanto, se encuentra girando alrededor del conductor. Y además, si se fijan, en cambio, los campos eléctricos, en cambio, tienen un origen en el punto central del conductor saliendo hacia el exterior. Y si se fijan, la idea de esto es que estamos analizando el modo fundamental transversal electromagnético de propagación, ¿sí? Es decir, la corriente eléctrica cuando llega a un elemento conductor, cuando estamos hablando en altas frecuencias,
La única manera o la primera manera que encuentra de poder atravesar ese cable conductor es con el modo fundamental. Y el modo fundamental dice que es transversal electromagnético. ¿Eso qué significa? Que la dirección de propagación, que sería esta de aquí, es decir, saliendo de sus pantallas hacia ustedes, tomando en cuenta esa dirección de propagación, tenemos que el campo magnético es transversal a esa dirección de propagación. Y si se fijan, el campo magnético está cortando al elemento conductor, está cortando en todo momento. Y asimismo, el campo eléctrico está cortando tanto a la dirección de propagación como al campo electromagnético, al campo magnético. Por lo tanto, entre los tres elementos conforman 90 grados de diferencia de propagación, ¿sí? Por eso se llama transversal electromagnético. Y ya que se encuentran a 90 grados, por eso es que se les grafica aquí uno de ellos en el eje XZ. Este eje siempre será para nosotros el Z. Y acá usted puede cambiarle como usted quiera. Puede ponerle aquí X y acá Y. Y por lo tanto, uno de los campos se encuentra en el eje XZ y el otro se encuentra en el eje YZ, ¿sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, para continuar, díganme. Bien, vamos a continuar entonces. Ustedes me dirán, y deberían haberme dicho, ¿no? En bajas frecuencias también sucede algo similar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando, bueno, no sé si se acuerdan, pero en mi época, cuando yo recién era joven, recién estaban saliendo los teléfonos celulares, ¿correcto? Y en esas épocas se observaban muchas dificultades. Por ejemplo, si alguien tenía un celular y estaba muy cerca de los cables de alta tensión, simplemente recibían una descarga eléctrica y morían electrocutados, ¿sí? Eso significa que a bajas frecuencias, es decir, porque las altas frecuencias, la potencia con la cual nosotros alimentamos a nuestros dispositivos son de baja frecuencia, ¿sí? Significa que también producen un campo magnético. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre bajas y altas frecuencias a la final? La única diferencia es el envío de la información, ¿sí? En bajas frecuencias no nos interesan los campos magnéticos que se producen en los cables. Y por eso mismo es que se utilizan los aislantes. La idea del aislante es que se proteja de los medios exteriores hacia el medio interior, o más bien dicho, en pocas palabras, más bien es al revés. Se espera de que los campos no generen pérdidas hacia los exteriores y por lo tanto la corriente eléctrica de alimentación de los dispositivos no disminuya a lo largo de la línea de transmisión, ¿sí? En cambio, en altas frecuencias se necesita que aparezca este campo electromagnético para que ahí se envíe toda la información, ¿sí? Entonces, solamente es la diferencia en que cada uno lleva la información de otra manera nada más, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, para ello nosotros, nuestro punto de vista de análisis era el uso de parámetros básicos de circuitos. ¿Y cuáles eran? Pues la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia, ¿sí? Aquí me disculpan nuevamente, creo, me olvidé de retirar este error. Recuerden que G no es admitancia, es conductancia, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso. Conductancia. Y me disculpan también por mi letra, pues estoy escribiendo en el touch con el dedo, así que no tengo mucha precisión, ¿sí? Estos son para nosotros los parámetros con los cuales podemos analizar esos fenómenos electromagnéticos, aunque ustedes ya lo analizaron en electromagnetismo con otros parámetros, pero a la final se llegan casi a los mismos resultados, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos esto porque eso es lo que nos interesa como asignatura.
aunque también tiene algunas ventajas de facilidad para el análisis. Dichas ventajas también trae desventajas. Los análisis no son muy exactos, pero al menos nos podemos hacer una idea de lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Con estas 4 características, con estos 4 parámetros, necesitamos describir cómo se conforma el primer campo magnético y el primer campo eléctrico. Luego, también necesitamos describir cómo estos dos se mueven a lo largo de la línea de transmisión hasta que lleguen al otro extremo. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa describir con estos 4 parámetros. Entonces, si recuerdan, nosotros teníamos ecuaciones de onda. Las ecuaciones de onda me indicaban esta forma de onda que se encuentra aquí. Pero además iniciábamos con 2 ecuaciones principales que nos describían a cada uno de estos campos, campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Entonces, recuerden eso, por favor. Y si no lo recuerdan, aquí tenemos nuestro resumen del procedimiento. Acuérdense que nosotros hicimos esta gráfica. Era para nosotros la representación del fenómeno electromagnético con un circuito básico, ¿sí? ¿De dónde salían estos elementos? Recuérdenme, por favor. ¿Cómo llegábamos a al modelo de circuito eléctrico a partir de los fenómenos electromagnéticos? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Ok. Entonces, acordémonos que nosotros teníamos el principio o la teoría de 2 conductores, ¿sí? La teoría de 2 conductores dice que tenemos paralelamente 2 de ellos. A su alrededor tenemos los aislantes. Y por lo tanto, cuando la corriente eléctrica llega a uno de ellos, al conductor, ¿cuál es el primer fenómeno que aparece? La resistencia. Por eso nosotros tenemos aquí una resistencia. ¿Cuál es el segundo fenómeno que aparece después de la resistencia? ¿Quién aparece primero? El campo magnético. La representación del campo magnético en forma circuital, un inductor. Si eso sucede en los 2 elementos, si la corriente viene a los 2 conductores, entonces vamos a tener 2 campos y sucesivamente, ¿sí? Ahora, de la misma forma, uniendo estos 2 conductores, tenemos conductor, aislante, conductor. ¿Qué es eso en circuitos o en elementos circuitales? Un capacitor. Por eso nosotros teníamos una capacitancia. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre conductores y aislantes? Solamente la fuerza de atracción entre el núcleo y sus electrones más externos. Por lo tanto, si estamos hablando desde el punto de vista macroscópico, la diferencia entre un aislante y un conductor solamente es la capacidad que tenga de oponerse o dejar pasar una corriente eléctrica a través de él. Entonces, en el cable conductor, como su naturaleza es conducir, ¿cuál es la característica que nos representa? Contraria a eso, es la resistencia. Por eso teníamos acá la resistencia. Pero en el elemento aislante, si su tarea es aislar, ¿cuál es el fenómeno contrario? Es conducir, ¿correcto? Por eso es que nosotros tenemos una conductancia G en ese circuito. Y de esa manera ya teníamos nuestra representación circuital. ¿Ok? Preguntas, dudas. Por favor, esto tener en cuenta de que el análisis son las mismas, los mismos puntos importantes que les hacía tomar en el semestre anterior. Recordar que nuestro análisis solamente se está correspondiendo al primer punto donde llega la corriente. Y en ese punto sucede todo lo que está representado en el circuito. ¿Y eso qué significa? Que para nosotros era como hacer un zoom solamente al punto de análisis y de ese zoom
sale nuestra gráfica, ¿sí? La gráfica que tenemos arriba. ¿Ok? El análisis es decir, cómo entender la conductancia y la resistencia. No sé si tienen las mismas preguntas, sobre todo las que a mí me surgían cuando era estudiante. Realmente yo casi no veía la diferencia entre la conductancia y la resistencia. Y precisamente es que no existe mucha diferencia, ¿sí? Son características contrarias y se refieren a un mismo fenómeno. Entonces, la resistencia y la conductancia es como si entre ellas, al ser cosas distintas, son opuestas, pero también entre ellas se complementan. Es como cuando usted ve un vaso con agua hasta la mitad y usted puede tener dos puntos de vista de ese vaso. Puede decir que está medio lleno o puede decir que está medio vacío. Lo mismo sucede aquí. Si se fija en la característica de la oposición al paso de la corriente, puede verlo como una resistencia, o si se fija desde el punto de vista de la capacidad que tiene para permitir el paso de la corriente, entonces puede indicar usted la conductancia, ¿sí? En ese aspecto, la resistencia y la conductancia, podemos hablar inclusive de un solo elemento. Por eso es que nuestro análisis es de un solo punto de la línea de transmisión. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Están muy calladitos? Si recuerdan, no recuerdan lo que estamos revisando, díganme algo. Denme señales de vida, por favor. Sí, Inge, sí, vamos ahorita recordando de lo anterior. Ya, sí, entonces, bueno, la idea es que se acuerden, ¿sí? Listo. Entonces, de esto nosotros simplemente ya aplicábamos las leyes de circuitos, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes de circuitos? Solo dos, ley de Kirchhoff y ley de Ohm. Obviamente la ley de Kirchhoff se separa en dos subleyes, se puede decir, pero con eso basta para solucionar nuestro problema. Entonces, eso significa que teníamos que buscar un nodo. Aquí tenemos nosotros el nodo con el que aplicar la ley de Kirchhoff de intensidades de corriente. Aquí tenemos una corriente que ingresa, una corriente por la conductancia que sale, otra corriente por la capacitancia que sale, y la corriente que nos interesa analizar, la de salida, ¿sí? Si es que para aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, en cambio buscábamos una malla, la malla tenía que ser aquella que me relacione las tensiones de entrada y de salida, por lo tanto esa es la malla que vamos a utilizar. ¿Cuál era la tensión de entrada? Es esta. ¿Cuáles son las tensiones que hay que ir sumando en esa malla? La tensión en la resistencia, en la inductancia, más la tensión de salida que tenemos acá. Con eso, aplicadas las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y las leyes de Ohm, ¿dónde se aplican? En cada uno de los elementos del circuito. Por lo tanto, existe ley de Ohm para esta resistencia, para la inductancia, para la capacitancia y para la conductancia. Eso significa que tendríamos 4 leyes de Ohm más 2 leyes de Kirchhoff, serían 6 ecuaciones con 6 incógnitas que simplemente nos queda resolverlas, ¿sí? Entonces, esa aplicación de las leyes tenemos aquí. Si ustedes se dan un tiempito para analizar la aplicación de esas leyes, se encuentran ya resumidas en esas 2 ecuaciones de ahí. ¿Ok? Revisen sus apuntes, por favor. La única diferencia es que pasamos esta tensión y esta tensión de acá al otro lado del igual, y ya tenemos nuestras mismas ecuaciones que habíamos visto en la clase, en las clases de electrónica de radiofrecuencia, ¿correcto? Y lo mismo sucedía con esta intensidad de corriente y con esta intensidad de corriente. ¿Qué hacíamos después? Sacábamos factor común el delta Z, pasábamos del otro lado del igual, y eso nos daba la correspondiente derivada, ¿sí?
¿sí? Intercambiábamos por derivada y obteníamos estas ecuaciones, ¿correcto? Revisen, por favor. Son las mismas ecuaciones que hemos utilizado en ese análisis. Para los que no recibieron la asignatura conmigo, tienen la posibilidad de buscar en YouTube las clases específicamente dichas paso a paso de estas ecuaciones, ¿correcto? Y para los que recibieron y aún así necesitan mayor detalle, lo mismo. Pueden revisar, existen ya videos hechos por mí mismo para la asignatura de electrónica de radiofrecuencia en la que se realiza paso a paso estos procedimientos, ¿sí? Sin embargo, lo que me interesa, ¿Y dígame, cuál es su canal para poder observar los videos? se denomina EduWar, ¿sí? Así. Muy amable, Inge, gracias. Ya, de nada. Bien, entonces, después de esto, aquí ya nosotros ya teníamos las dos ecuaciones, ¿sí? Aquí tenemos las dos ecuaciones que se esperaba en la presentación anterior, aquí, ¿sí? Aquí nosotros teníamos ¿qué teníamos que analizar? Acuérdense esto y no se olviden, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿Cómo aparece la primera línea de campo magnético, la primera línea de campo eléctrico y además cómo estos se mueven? Entonces, estas dos ecuaciones me dicen cómo aparece esas dos primeras líneas de campo eléctrico y de campo magnético. Y acuérdense cómo nosotros interpretábamos estas dos ecuaciones. Decíamos que, y esto es lo importante, lo que me interesa para esta asignatura, por favor. Decíamos que la variación, porque la derivada se le entiende como variación, la variación del campo eléctrico dependía de cuánto varía o dependía de la variación del campo magnético. Pero, ya vamos a ver también, depende de las características resistivas e inductivas. ¿Qué son esos? Características electromagnéticas. Es decir, también depende de las características electromagnéticas del conductor, de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, aquí nosotros ya vemos cómo aparece la primera línea de campo eléctrico, ¿sí? Suponiendo que ya el campo magnético ya se encuentra ahí. Pero ¿cómo es que aparece ese campo magnético? También vemos que la aparición o la variación de ese campo magnético depende de la variación del campo eléctrico anterior. En el punto inicial del conductor, ¿cuál es el primer campo que aparece? ¿Quién aparece primero, campo eléctrico o campo magnético? De acuerdo al análisis realizado. ¿Quién me puede decir? ¿Quién aparece primero? Campo magnético. Magnético. ¿Por qué? ¿Y de dónde este aparece? Si aquí estamos viendo dos ecuaciones que me dice que el campo magnético depende del campo eléctrico y el campo eléctrico depende del campo magnético. ¿En qué instante apareció el primero? Aquí viene la pregunta filosófica que todos conocen, ¿no? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Aquí, ¿cuál es primero? ¿Y por qué? ¿Cuál Puede creen ser ustedes? campo eléctrico, ya que fue primero las tensiones bajas. Porque estamos hablando de corriente, ¿sí? Acabamos de indicar, eso es correcto. Acabamos de indicar que el campo electromagnético surge en el elemento conductor a través de una corriente. Entonces, ¿qué tiene la corriente? Cargas eléctricas, lo que para nosotros también puede traducirse a un inicio del campo eléctrico, ¿sí? Por lo tanto, el campo eléctrico, visto desde el punto de vista de la corriente eléctrica, es quien genera el primer campo magnético, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos estas dos ecuaciones como un conjunto de fenómenos ya autónomos, ¿sí? Aquí ya no nos dice, aquí realmente ni siquiera aparece la corriente eléctrica como inicial. Obviamente, recuerden, por favor, para los que no tuvieron clase conmigo en el semestre anterior,
la tensión es el símil o es lo mismo que para nosotros representa el campo eléctrico, ¿sí? Acuérdense que estamos analizando campos electromagnéticos, solo que el modelo es el modelo de circuitos eléctricos, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros, aunque veamos escrito la tensión y la intensidad de corriente, lo que debemos entender es como campo eléctrico a la tensión y campo magnético a la intensidad de corriente. Entonces, así es como nosotros lo estamos entendiendo, ¿sí? Y lo mismo sucede por acá, ¿no? Vemos que ya solitos los dos coexisten sin la aparición de una corriente. Por lo tanto, en la mitad del elemento conductor, la corriente solamente tiene efecto en el primer punto donde llega al conductor. Y a partir de ello, el campo electromagnético atraviesa toda la línea, ¿sí? Solamente como campo electromagnético, ya no como corriente. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de antenas, usted envía una corriente a la antena. ¿Y qué sale de la antena? Ondas electromagnéticas. Ahora, eso en el transmisor. En el receptor, ¿qué es lo que sucede? Al revés. Le llega a la antena receptora las ondas electromagnéticas y traduce a una, o se transforma en una corriente eléctrica para que ésta pueda ser utilizada en el receptor, ¿correcto? Es lo mismo que estamos analizando ahora. Por eso es que me interesa que esto se entienda qué es lo que está sucediendo, porque cuando ya estemos haciendo antenas, esto van a tener que aplicarlo. Entonces hay que entenderlo, ¿sí? ¿Qué más hay que entender de esta situación? De que el valor que tenga la onda electromagnética en cualquier punto no solo depende de los campos, sino también depende de las características del conductor. Depende de cómo se comporta el conductor, si tiene una capacidad resistiva, si tiene una capacidad conductiva, inductiva o capacitiva. De todo eso dependerá cómo se transmita la onda electromagnética a través de la línea de transmisión, ¿sí? Después de esto, recuerden ustedes, ya teníamos la ecuación. Esto por ahora solamente representaba una línea de fuerza del campo eléctrico y campo magnético por separado. ¿Cómo hacíamos para que se mueva la onda electromagnética? Encontrábamos una ecuación derivando a la primera respecto a Z y la segunda derivando respecto a T. Con ello ya teníamos 4 ecuaciones, resolvíamos y hallábamos la ecuación de onda de la tensión. Luego al revés, derivábamos la primera con respecto a T y la segunda respecto a Z. Teníamos 4 ecuaciones, resolvíamos el sistema de ecuaciones para hallar la ecuación de onda de la tensión, de la intensidad de corriente, ¿correcto? Recuerden eso, por favor. Y esas 2 ecuaciones nos indicaban cómo se está moviendo la onda electromagnética en el conductor, ¿sí? Que es lo que inicialmente queríamos analizar. Lo mismo, esa explicación se encuentra en los videos más detallados de la asignatura de electrónica de radiofrecuencia, ¿sí? Bien, para continuar, porque ya nos queda muy poco tiempo, nosotros pasábamos de estas ecuaciones en el dominio del tiempo al dominio de los fasores. ¿Por qué? Porque nos ayudaban a visualizar otras características que intervienen en una línea de transmisión y en las antenas en lo posterior. Es la misma, ¿no? La primera ecuación es la misma que pueden visualizar aquí. Es decir, esta ecuación de aquí es la misma intercambiando por fasores que esta de acá. Y lo mismo esta segunda es la misma intercambiando por sus respectivos fasores que esta de acá. ¿Qué es lo que nos permitían ver estas nuevas ecuaciones? Nos permitían diferenciar la nueva característica llamada impedancia, ¿sí? Y, por otro lado, la admitancia, ¿sí? Y aquí venía este nuevo concepto. ¿Qué es la impedancia para nosotros? Porque hasta ahorita no hemos hablado de otra cosa que de resistencias. Entonces, fíjense en las bajas frecuencias dijimos que solo existe un fenómeno
de oposición al paso de la corriente y era la resistencia. Pero acá tenemos los mismos fenómenos, la oposición al paso de la onda electromagnética, ¿sí? Y no solo la oposición al paso de la onda electromagnética, sino también a la generación de campos eléctricos y magnéticos. Y eso es lo que para nosotros se corresponde a la impedancia. Por favor, el nuevo concepto que tenemos nosotros de impedancia es eso, la oposición que tiene una línea de transmisión al paso de una onda electromagnética. Ahora, si me dice, ¿de qué depende esa oposición? ¿Quién se está oponiendo? ¿Por qué se está oponiendo? Se fijan, aquí tiene la expresión matemática. Y lo que me puede decir es, existe una resistencia y además existe un fenómeno inductivo que dependerá de la frecuencia, ¿sí? Aquí es necesario indicar lo siguiente, tomarán esto muy en cuenta también, posiblemente salga en preguntas de las pruebas. La impedancia depende de la frecuencia a la cual se esté trabajando. Por esta expresión matemática, aquí le está diciendo que depende de la frecuencia, ¿sí? Lo cual indica que no es lo mismo hallar una impedancia para una frecuencia A que para una frecuencia B. ¿Qué más nos está diciendo? Como tiene una dependencia de una parte real resistiva, también nos dice que depende de la longitud, porque la resistencia aumenta con la longitud de la línea de transmisión. Por lo tanto, tampoco es lo mismo hallar una impedancia para una longitud A que para una longitud B. Las impedancias van a ser distintas, ¿correcto? Esto es muy importante, inclusive en las siguientes clases en la que vayamos a hacer los trabajos de acoples de impedancias. Esto es demasiado importante, ¿correcto? Y algo similar, como estamos hablando que la impedancia es un elemento contrario a la admitancia, fíjense aquí, ¿cómo sabemos que es contrario? En la impedancia asoma como una parte real la resistencia y en la admitancia asoma como parte real la conductancia. Dijimos que eran fenómenos contrarios. Y lo mismo sucede con la inductancia y la capacitancia. Por lo tanto, de aquí es que Z, la impedancia, sea igual a 1 sobre la admitancia. Y lo contrario también. Y, la admitancia, puede ser igual a 1 sobre Z. Facilito, ¿sí? Esto nos ayuda rápidamente cuando utilicemos la carta de Smith. Entonces, por favor, tomarlo muy en cuenta. Ya vamos a ver que existen dos tipos de impedancias, ¿no? La impedancia característica. ¿Y cuál era la otra impedancia? Para mis anteriores estudiantes, sobre todo. ¿Cuál es la otra impedancia que aparece en una línea de transmisión? Gánese 10 puntos ya a la prueba. La impedancia de entrada, ¿sí? Tenemos dos impedancias distintas en una línea de transmisión. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Bien, ¿qué es lo que nos interesa además de esto? Es decir, ya vamos lo dejamos de ladito porque ya lo vamos a ver en lo posterior, ¿no? Las impedancias. Entonces, las ecuaciones de onda que les había indicado que hay que hallarlas aquí en esta sección, al llevarles con sus respectivos fasores también obteníamos estas dos ecuaciones de acá. Lo importante de esas ecuaciones de onda, ¿qué es lo importante? Que aparece un nuevo término denominado, ¿cómo se llamaba? Recuérdenme. ¿Cómo se llamaba gamma y qué significaba? Recuerden de esta pequeña expresión de aquí.
coeficiente de propagación. Por favor, no olvidarse. Gamma es el coeficiente de propagación. ¿Qué significaba o qué nos daba a conocer el coeficiente de propagación? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver si están aquí conectados. A los que no están conectados les voy a ir preguntando. O a los que no aparecen sus cámaras. Porque o no están o... Eso, active. Señor Cantos, dígame, ¿qué nos decía ese nuevo concepto? Ah, tenemos dos Cantos. Yo me refiero al señor Cantos Calderón. ¿Sí? Soy yo, no que la cámara de mi computadora no vale, entonces me conecto desde el dispositivo celular. Ah, ya. Es usted mismo. Ajá. Ya. Por eso sale así. Ah, ya, entonces déjele nomás. Voy con otro que no tiene la cámara. Señor Ya. Albuja Ortiz, Aquí, dígame. si mal no recuerdo, es como una probabilidad de que, o sea, de que atravesemos una barrera. Ya, vamos Barrera a revisarle. de la onda transmitida. Ya, vamos a recordar, ¿sí? Gamma se denomina precisamente coeficiente de propagación porque nos está indicando cómo se va a transmitir una onda electromagnética en el medio, ¿sí? En la línea de transmisión. Ahora, ¿cómo nosotros, es decir, si yo quiero saber cómo una onda electromagnética se mueve en la línea de transmisión, ¿en qué me fijaría? ¿Qué es lo que yo buscaría para conocer esa onda electromagnética? Me fijaría en cuánto ha perdido de potencia y además, cuál es la velocidad a la cual se transmite, ¿sí? Es decir, esto es lo importante del coeficiente de propagación. Y es por eso que alfa para nosotros se denominaba constante de atenuación. Constante de atenuación. Por favor, eso, tomar nota. Atenuación. ¿Y beta qué era? La velocidad en que viaja. La constante de Correcto, fase. sí. Obviamente es la velocidad de fase o la velocidad a la cual viaja la onda electromagnética, ¿sí? ¿De dónde y por qué aparece esto? Lo que me interesa es decir, que se entienda por qué está ahí, ¿sí? Y qué representa. Ustedes saben que la luz es una onda electromagnética, ¿correcto? Y sabemos que tiene una velocidad constante en el espacio. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8. Ya, correcto. Para la asignatura, para esta asignatura de propagación y antenas, y creo que para el resto, hay que utilizar el valor exacto o lo más aproximado posible, ¿sí? Es decir, 3, no. 2,98. Aunque sea muy poquita la diferencia, utilicen siempre el 2,98 porque eso me ha provocado problemas con grupos anteriores. Cuando están haciendo el diseño de una antena y utilizan el 3 en vez del 2,98, la antena no funciona, ¿correcto? Entonces, desde hoy en adelante, 2,98. Bien. Sabemos que esa es la velocidad de la luz en el espacio. Y necesitamos saber cuál es la velocidad de la luz, porque estamos hablando de una onda electromagnética en otro medio que ya no sea el espacio vacío. Y es por eso que esta constante me está diciendo eso. Si estoy hablando, por ejemplo, del cobre, digamos, ¿no? Que estamos en una línea de transmisión de cobre, entonces, al intercambiar los valores que le correspondan al cobre, yo ya podré saber cuál es la velocidad a la cual se transmite hallando este valor de esta constante de atenuación y la constante de fase, ¿sí? Entonces, me está indicando que cómo se va a disminuir la amplitud, cuánto se va a atenuar la potencia en la línea
y además a qué velocidad se está transmitiendo, ¿correcto? Y si se fijan, esto es igual a toda esta raíz de acá. Y como dijimos, solo depende del material del cual esté hecho. ¿Por qué? Porque cada material tiene una resistencia específica, una inductancia, una conductancia y una capacitancia específica. Obviamente, estamos hablando de la velocidad de ¿quién? De una onda electromagnética con una velocidad de fase W, ¿sí? Estamos hablando con una frecuencia específica. Por lo tanto, la constante el coeficiente de propagación depende de la frecuencia con la cual estemos trabajando. No todas las frecuencias se transmiten de la misma forma por un mismo medio, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? Ok. Entonces, para continuar, es necesario indicar que aquí nosotros teníamos las ecuaciones de onda, ¿sí? Y son ecuaciones diferenciales. Habíamos dicho, para no meternos en la matemática, que esas ecuaciones ya vienen dadas en tablitas es decir, ya son dadas de manera genérica y ya tenemos soluciones dadas también. Por lo tanto, estas de acá, estas nuevas ecuaciones, son la respuesta o la solución de dichas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Nuevamente, les pregunto a ustedes, ¿qué representaba esto? Ahí vamos a ver de nuevo. Cuando no hay... Todos tienen activado, ahí sí están todos activados. ¿Qué fue? Díganme. Inge, ¿eso era la onda incidente? Correcto, sí, exacto. Es decir, el fenómeno electromagnético no solamente se limita a la aparición de campos eléctricos y magnéticos, sino que también genera que la onda electromagnética se separara en dos nuevas formas o dos nuevas ondas, que son la incidente y la reflejada, ¿correcto? Eso estamos bien. Ahora, esta onda puede ser tanto del campo eléctrico como del campo magnético, ¿sí? Es decir, tenemos acá también una onda incidente y una onda reflejada. El valor total es la suma de esas dos ondas, ¿sí? Por eso es que habíamos dicho que la sumatoria se puede realizar en fase o en desfasaje. Cuando se encontraban en fase, inclusive en vez de tener pérdidas, teníamos mejorías o ganancias. Si las dos ondas se encontraban en desfasaje, entonces teníamos pérdidas, ¿correcto? Y de esa manera vienen otras nuevas características adicionales que las vemos ahorita. Bien. Ya. Vamos a ver eso en la diapositiva siguiente, ¿no? Vamos a revisarlo aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo de forma gráfica, correcto? Bien, recuerden que yo les había hecho una pregunta en la que decía, si sabemos que existen dos señales, una incidente y una reflejada, la onda incidente es aquella que sale de la fuente hacia la carga. Y la onda reflejada es aquella que desde la carga regresa nuevamente hacia la fuente. Entonces, ¿por qué? Recuerden esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no existía una onda reflejada a la mitad del cable conductor?
¿Por qué la onda electromagnética esperaba a llegar hasta la carga para que apareciera una onda reflejada? Entonces, aquí venían los conceptos de impedancia, ¿sí? Recuerden que lo dejamos de ladito y aquí lo retomamos. Existen dos conceptos de impedancias. Impedancia de entrada y la impedancia característica. La impedancia característica se denomina Z sub 0 y la impedancia de entrada Z sub in, ¿sí? La impedancia característica como concepto, ¿qué decía? ¿Cuál es el concepto de la impedancia característica? ¿Quién me recuerda? Díganme. Y esto de ley que salen pruebas, por favor, hay que revisar, ¿no? La impedancia característica es aquella que tiene un valor constante a lo largo de toda la línea de transmisión. No es no es un valor medible real, pero nos ayuda a entender algunos fenómenos. ¿Cuál de ellos? El que acabamos de indicar. Para que no apareciera una onda reflejada a la mitad del conductor, es porque las impedancias son iguales en cada punto del conductor. ¿Y a qué nos referimos con que sean iguales? A la impedancia característica. ¿Por qué la onda espera a la carga, llegar a la carga, para que apareciera una onda reflejada? Porque existe una diferencia de impedancias entre la impedancia de la línea y la impedancia de la carga, ¿sí? A eso le llamábamos acople o desacople de impedancias, ¿sí? Acople de impedancias. Cuando tenemos desacopladas las impedancias, significa que son distintas las impedancias, entonces existe una onda reflejada. Cuando tenemos acopladas las impedancias, entonces no aparece una onda reflejada. Y toda la potencia que llega de la fuente pasa a consumirse en la carga, ¿correcto? Estos conceptos son muy importantes porque vamos a hacer acoples de impedancias también. Al igual que el semestre anterior, vamos a realizar acoples de impedancias. Pero ahora vamos a utilizarlos desde el punto de vista de la necesidad en antenas. Entonces, no hay que olvidarse estos conceptos, por favor. Son muy importantes porque nos ayudan a entender qué es lo que estamos hallando cuando acoplamos impedancias, ¿sí? Entonces, la impedancia de característica, como ustedes saben, en la práctica ustedes lo encuentran en los cables, siempre viene indicado. De fábrica dice tiene una impedancia tal, tal, tal. En la mayoría de casos para sistemas de comunicaciones tienen 50 ohmios y las impedancias, en cambio, vamos con las impedancias de entrada. Ahora, las impedancias de entrada, en cambio, como concepto dice, es aquella impedancia de valor real en cada punto del elemento conductor. Lo cual indica que esta impedancia sí puede ser medida. Esta impedancia puede ser medida en cualquier punto del conductor. Entonces es la impedancia real, la que realmente existe, ¿sí? Ahora, acuérdense, ¿cómo medimos las resistencias en un cable conductor? Ponemos las puntas de un multímetro en los extremos, ¿correcto? Medimos las tensiones, medimos las resistencias, la intensidad de corriente y cosas parecidas. Aquí sucede algo similar. Cuando nosotros ponemos teóricamente, esto no se hace, cuando teóricamente ponemos las puntas del multímetro en los extremos del conductor, lo que nosotros vamos a medir es la impedancia característica, ¿sí? Pero la impedancia real no se puede, o en muchas ocasiones no se puede medir, se debe calcular.
pero son las reales. ¿Y cómo se calcula? Como vimos en la expresión anterior, la impedancia depende de los valores, vemos acá, solo tenemos aquí, por favor, ponerle atención, en esta sección. Las impedancias de entrada depende del valor de la resistencia, es decir, de la longitud que tenga el cable, y depende de la frecuencia a la cual estemos trabajando. Por lo tanto, siempre debe ser calculada y en muchas ocasiones casi no es medible. Se puede llegar a medir, pero por otros métodos, ¿no? No por elementos físicos directos. Entonces, ahí ya tenemos la diferencia entre dos impedancias y además sabemos para qué nos sirve cada una de ellas. La impedancia de entrada nos sirve, en cambio, para poder diferenciar los puntos en los cuales aparece una onda reflejada a partir de la incidente, ¿sí? Bien, entonces, como ustedes pueden ver, la impedancia característica podemos medirle solamente sabiendo sus tensiones y sus intensidades de cualquiera de las ondas, ya sea incidentes o reflejadas. Y bueno, tenemos también la posibilidad de calcular las velocidades de propagación. Aquí tenemos la velocidad de propagación en una línea con pérdidas. Y aquí tenemos la longitud de onda que tiene una frecuencia específica en esa línea de transmisión, ¿sí? Eso es lo que me interesa que se aprendan, porque la formulita ya la sabemos, o si no la sabemos, hacemos un resumen de fórmulas y las utilizamos, ¿correcto? Bien. Es necesario también analizar en una línea sin pérdidas, ¿sí? Realmente eso no es posible, pero el análisis es muy importante porque necesitamos saber qué hacer cuando algo cambia. En las ecuaciones halladas anteriormente, ¿qué pasa si la línea no tiene pérdidas? ¿Quién me estaba indicando las pérdidas? Si se fijan en esta pequeña expresión de acá, aquí tenemos las pérdidas, ¿sí? No se olviden que la propagación o el índice de propagación me daban pérdidas y velocidades de propagación. Entonces, si estoy diciendo que la línea se considera sin pérdidas, significa que alfa es igual a 0. Por lo tanto, no existen pérdidas. Y de acuerdo a ello, nosotros podemos hallar nuevas ecuaciones de impedancia, de velocidad de longitudes de las frecuencias, de longitudes de onda, o a su vez de las velocidades de propagación, ¿sí? Eso nada más. Es decir, la idea es que cuando analizamos diferentes tipos de líneas que no son genéricas, simplemente vamos tomando las mismas ecuaciones, solamente ponemos las restricciones que nos da el tipo de línea y ya tenemos nuevas ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, todas estas no hay que aprendernos. Lo único que hay que tener en cuenta son estas de aquí, más las dadas en las anteriores diapositivas, y con ello nosotros simplemente ya analizando sabemos nuevas ecuaciones, ¿sí? Eso de manera general. Entonces, vamos a seguir analizando qué es lo que pasa con las ondas incidentes y reflejadas. Habíamos indicado que solamente cuando la señal observa una diferencia de impedancias, entonces aparece una onda reflejada, ¿sí? Esa relación entre dos impedancias se encuentra reflejada en esta expresión matemática, que para nosotros tomaba un nuevo nombre. ¿Cómo se llamaba? Constante de reflexión, ¿sí? En algunas bibliografías no utilizan esa simbología y utilizan un ρ. ¿Sí? Por favor, en dependencia de lo que usted vaya a leer, pudiera estar representado por uno o por el otro símbolo, ¿sí? No confundirse, es lo mismo. Es un ρ
O la otra me parece que es una lambda mayúscula, me parece. Bien, entonces, existe una, mejor dicho, de una manera sencilla y rápida. Existen dos tipos de pérdidas que podemos tener en una línea de transmisión. Pérdida por desacople de impedancias o pérdida por superposición de ondas incidentes y reflejadas. ¿Sí? La primer forma de pérdida, la forma por desacople, la pérdida por desacople de impedancias, se denomina constante de reflexión y me está indicando cuánto se puede perder o cuánto se está reflejando de la señal incidente. ¿Y cuál es la pérdida específica por esa reflexión? Ya la tienen aquí. Esta expresión matemática me está indicando cuánto se pierde, ¿sí? Y la pérdida se da en dB. RL significa return loss, pérdida por retorno. Es muy importante en antenas, por favor. Los valores aceptables por pérdidas por retorno tienen que ser menores a menos 10 dB. Muy importante, si esto no cumple, su antena no le va a servir. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que su antena tiene que estar acoplada a la línea y además tiene que estar acoplada al aire, porque la antena toma la señal de una línea de transmisión, pero también envía la señal al aire. Por lo tanto, el acople debe estar hecho para esos dos aspectos. 50 ohmios de impedancia de la línea de transmisión debería estar acoplada con pérdidas menores a menos 10 dB y hacia el aire también menores a menos 10 dB. ¿Sí? Esos dos aspectos hay que tener en cuenta. La siguiente pérdida que dijimos que es por superposición de la onda incidente y reflejada, se encuentra representada por el ROE. Acuérdense, ya vimos que era el ROE. Relación de onda estacionaria. En inglés, SWR o SVWR. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Nuevamente, es la pérdida por la superposición entre las señales incidentes y reflejadas, sobre todo por la señal de tensión. La de intensidad de corriente prácticamente no se le toma en cuenta. ¿Ya? Esta pérdida tiene un valor exacto para aquellos resultados que son exactos de 1.2. No tienen medidas, ¿no? No tiene unidades de medida. Si son menores, mejor, ¿sí? Pero para cuestiones de didáctica, en la asignatura, es decir, sabemos que exacto debe ser 1.2. Cuando no se cumple esto, se les acepta, o yo les acepto en la clase, con valores de 1 hasta 1.5. Pero por situaciones ya que realmente no salen, no podemos obtener en ese rango, yo les acepto de 1 hasta 2, ¿correcto? En cualquiera de esos valores, es decir, hasta máximo 2, puede ser aceptable. Y esto es muy complicado de obtenerlo, ¿sí? ¿De qué va a depender? Dependerá de las diferencias de impedancias que existan y además va a depender de cuánto se refleje en la carga, la señal. Entonces, es muy importante porque esto lo van a poner en práctica en antenas. Poco a poco lo iremos viendo, pero hay que tener claro de dónde viene. ¿Sí? Inge, Dígame. una consulta. Disculpe que le interrumpa. Tenemos otras clases. Ah, disculpen, sí, ya me pasé. Perdón, me emocioné. Bien, con eso terminamos, ¿sí? Ustedes tienen por hoy estas 5 preguntas, revísenlas y contéstenlas, ¿sí?
Esto van a tener que subirle como tarea para esta clase. Desde la siguiente clase ustedes ya tienen una tarea específicamente dicha, así como ven acá en otra presentación. Esa va a ser para las siguientes clases una tarea, ¿sí? Entonces, rapidito, terminando, por favor, para los que quieran adelantarse, utilice el software de simulación Octave o MATLAB para realizar cualquier tema de clase en simulación, ¿sí? De aquí tendríamos 15 días para que puedan presentar. Pueden simular la transmisión de una onda electromagnética, pueden simular la aparición de ondas, como simplemente utilizando las expresiones matemáticas que nos representan eso, nada más. Pueden simular la diferencia de impedancias, pueden simular cualquiera de los subtemas que hoy tratamos, ¿sí? Eso ya adelantado porque eso tendrían que presentar en la siguiente semana, es decir, en 15 días, ¿correcto? Entonces, por esta vez, solo tienen estas 5 preguntas, contesten y yo ya les habilito un enlace para que puedan subir, ¿sí? Entonces, con ello les agradezco y les pido disculpas por haberme pasado de la hora que nos correspondía, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo le vieron la clase? ¿Está bien? ¿Está entendible? ¿Hay algo Tengo que repasar full las cosas de electromagnetismo, Inge. Yo, la verdad, yo vuelvo a la universidad después de mucho tiempo, entonces tengo que repasar eso.